Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Hoy nos adentraremos en un tema que ha alimentado nuestras pesadillas y fascinado a la cultura popular durante décadas, los zombies. Pero, ¿y si les dijera que la línea entre la ficción y una posible y aterradora realidad es más delgada de lo que imaginamos? ¿Estamos realmente al borde de un apocalipsis zombie? Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su percepción para siempre. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comenzamos. La idea del zombie no es nueva. Sus orígenes se remontan al folclore haitiano, donde un boucar o hechicero vudú podía revivir a los muertos, creando sirvientes sin voluntad. Pero estos no eran los monstruos Camp Carney que conocemos hoy. Eran víctimas, esclavos atrapados en sus propios cuerpos. El zombie moderno, ese que anhela cerebros y se multiplica con un mordisco, es una creación mucho más reciente, popularizada por la icónica película de George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Desde entonces, la figura del zombie ha evolucionado convirtiéndose en el monstruo por excelencia de nuestro tiempo, un reflejo de nuestros miedos más profundos, la pérdida de la individualidad, el colapso de la sociedad y una pandemia fuera de control. Ahora, pasemos de la ficción a la ciencia. ¿Podría existir un virus o un agente patógeno capaz de convertirnos en algo parecido a los zombies? La respuesta, sorprendentemente, no es un no rotundo. En la naturaleza existen ejemplos que son, como mínimo, inquietantes. Piensen en la Opiocordyceps unilateralis, también conocida como el hongo zombificador de hormigas. Este hongo infecta a una hormiga, toma el control de su sistema nervioso y la obliga a trepar a un lugar alto y húmedo, ideal para que el hongo crezca. Una vez allí, la hormiga muerde una hoja con una fuerza antinatural y muere. Luego, el hongo brota de su cabeza, liberando esporas para infectar a más hormigas. Es un control mental real y espeluznante. Y no es el único caso. Existe un parásito llamado Toxoplasma gondii, que infecta a las ratas y altera su comportamiento de una manera asombrosa. Normalmente, las ratas tienen un miedo innato a los gatos, pero cuando están infectadas con este parásito, pierden ese miedo, e incluso se sienten atraídas por el olor de la orina de gato. ¿Por qué? Porque el parásito necesita llegar al intestino de un gato para completar su ciclo de vida. Manipula el cerebro de la rata para que sea una presa fácil. Lo más alarmante es que se estima que 1/3 de la población humana está infectada con Toxoplasma gondii, aunque en la mayoría de los casos es asintomático. Algunos estudios sugieren posibles vínculos con cambios de comportamiento y trastornos psiquiátricos en humanos. ¿Podría una versión mutada de este parásito tener efectos más drásticos? Aquí es donde la cosa se pone aún más extraña. Hablemos de priones. Los priones no son virus ni bacterias, son proteínas mal plegadas que pueden causar que otras proteínas sanas también se plieguen incorrectamente, creando una reacción en cadena que destruye el tejido cerebral. La enfermedad más conocida causada por priones es la enfermedad de las vacas locas en el ganado y su variante humana, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Los síntomas incluyen demencia, pérdida de coordinación, cambios de personalidad y comportamiento agresivo. Suena familiar, ¿verdad? Los priones son increíblemente resistentes y pueden transmitirse a través del consumo de tejido infectado. Imaginen un prión que se transmita más fácilmente, quizás por la saliva. Los resultados serían catastróficos, creando individuos sin raciocinio, agresivos y con un único impulso en propagar la infección. Ahora, entremos en el terreno de las predicciones y las profecías. A lo largo de la historia, muchas culturas han tenido sus propias versiones del fin del mundo, y algunas de ellas tienen ecos de un apocalipsis zombie. Pero quizás la figura más citada en tiempos modernos sea Nostradamus. El boticario francés del siglo XVI escribió sus famosas cuartetas, poemas crípticos que muchos creen que predicen el futuro. Una de sus interpretaciones más populares habla de la gran plaga que dejará el mundo, con pocos jóvenes en medio muertos, para empezar. Algunos intérpretes modernos vinculan estas líneas con un virus zombificador. Dicen que medio muertos podría describir perfectamente a un ser que camina y se mueve, pero carece de conciencia y humanidad. Podría ser que Nostradamus, con su lenguaje ambiguo, estuviera describiendo una pandemia que reanima a los muertos, o los deja en un estado similar. Pero no necesitamos irnos tan atrás. En años más recientes, han surgido filtraciones y supuestos testimonios de científicos y militares
que hablan de proyectos secretos. Proyectos con nombres en clave como Quimera o Lázaro, que supuestamente investigan la reanimación de tejido muerto o el desarrollo de armas biológicas capaces de controlar la mente. Un supuesto ex científico de un laboratorio de bioseguridad nivel 4 afirmó haber trabajado en un virus modificado que combinaba elementos de la rabia y la gripe. El objetivo, según él, era crear un agente que se propagara rápidamente por el aire y que, una vez en el cerebro, provocara una agresividad extrema, anulara el dolor y eliminara las funciones cognitivas superiores. El proyecto supuestamente fue cancelado por su potencial catastrófico. Pero, ¿y si una muestra escapó? ¿O si otro país o organización continúa con una investigación similar? Estas historias, por supuesto, son difíciles de verificar, pero lo que no es un secreto es que los propios gobiernos se toman la amenaza, aunque sea teóricamente, muy en serio. El Pentágono, el centro de mando del ejército de los Estados Unidos, tiene un plan de contingencia real llamado CONPL AN 8888. No es una broma. Es un documento de entrenamiento que utiliza un apocalipsis zombie como escenario para preparar a los estrategas militares para una catástrofe a gran escala, como una pandemia o un colapso social. El documento detalla cómo neutralizar zombies, establecer zonas seguras y, finalmente, erradicar la amenaza y restaurar la autoridad del gobierno. ¿Por qué usar zombies? Según el propio documento, porque permite planificar un escenario del peor caso posible sin tocar sensibilidades políticas o diplomáticas. Pero, ¿o quizás es una forma de prepararse para lo impensable sin causar pánico masivo? Además, la ciencia avanza a pasos agigantados. La nanotecnología y la neurociencia están abriendo puertas que antes eran pura ciencia ficción. Ya se están desarrollando nanobots capaces de viajar por el torrente sanguíneo y realizar tareas específicas. ¿Qué pasaría si esta tecnología cayera en las manos equivocadas? Imaginen nanobots programados para secuestrar las funciones motoras del cerebro, controlando un cuerpo humano como una marioneta. O una interfaz cerebro-computadora que es hackeada, convirtiendo a las personas en una horda controlada remotamente. El zombie tecnológico ya no es una idea tan descabellada. Es una posibilidad que los futuristas y expertos en ética están empezando a discutir con creciente preocupación. Y luego están los extraños eventos que se reportan en las noticias de vez en cuando. Ataques inexplicables, donde una persona, bajo la influencia de alguna nueva droga sintética o en medio de un brote psicótico, actúa con una fuerza y una agresividad inhumanas, a menudo mordiendo a sus víctimas. Los medios, rápidamente, los apodan ataques zombies. Si bien suelen tener explicaciones racionales, cada uno de estos incidentes nos recuerda lo frágil que es nuestra civilización y lo cerca que podemos estar de un comportamiento que asociamos con los muertos vivientes. Entonces, se acerca el día, la convergencia de parásitos que controlan la mente en la naturaleza, el desarrollo de enfermedades priónicas devastadoras, las predicciones crípticas de Nostradamus, los supuestos proyectos militares, secretos los planes de contingencia gubernamentales, como el CONPL AN 8888, y el vertiginoso avance de la neurotecnología pintan un cuadro inquietante. Cada elemento por sí solo es fascinante, pero juntos tejen una red de posibilidades que nos obliga a preguntarnos, ¿estamos ignorando las señales? Quizás el apocalipsis zombie no llegue con gemidos y pasos arrastrados, sino sigilosamente, a través de un virus modificado, un parásito mutado o un avance tecnológico descontrolado. La próxima vez que vean una película de zombies, recuerden que la realidad a veces es mucho más extraña y aterradora que la ficción. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. La verdad está ahí fuera, a menudo escondida a plena vista. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios que nos rodean. Hasta la próxima. Hasta la próxima.